O sea, hay una generación que nos salteó por completo. Pero bueno, eso no es lo que nos trae. En este momento lo que nos trae es hablar con Pablo Vázquez. Lo conocerán también como Venom. En su momento es un artista 3D. Obviamente usa Blender. Por eso está acá con nosotros. Está en la fundación trabajando en este momento. Pero voy a dejar que se presente él mismo ante la comunidad que escucha Blendcast. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Hola, Blencas. Ya lo dijiste, soy Pablo, uso Blender y este es mi problema. Che, No tengo escúchame, solución. sabés que yo empecé estas charlas porque faltaba un poco de contenido 3D, de contenido en realidad de podcast o contenido de gente hablando de Blender en español. Y bueno, por suerte has llegado vos con tus lives bueno, que han contribuido un montón y han hecho que la gente se una también dentro de una comunidad en una sola fuente que fue tu canal. Y bueno, la verdad que eso yo he visto cómo ha crecido. Hay otros canales como Punto Blend en Discord. Hay un Che Blender también en Telegram, que vos también sos parte, en donde también se habla de Blender y de otras cosas. Pero bueno, lo importante es que yo necesitaba o pensé que quería contribuir a la comunidad de esta forma, ¿no? De darle un poco a la gente que quiere pasar de ser novato a ser un poco más profesional y a ganar dinero con Blender, a escuchar a aquellos que ya lo hicieron, que ya hicieron el camino y que a veces abandonan un poco la comunidad, porque lo que he visto, no sé si vos pensarás lo mismo, que la gente que avanza en Blender y deja de ser un novato, abandona un poco la comunidad, abandona un poco los foros, abandona un poco, digamos, donde se encuentra la mayor cantidad de gente que usa Blender, y ya deja de darle ese soporte a los que son nuevos, ¿no? Y como que yo lo que siento es que hay muchos foros llenos de novatos. No sé si eso es Sí. un tema que tiene que ver con a dónde orienta la Blender Foundation su herramienta, o si tiene que ver porque justamente la gente que aprende mucho Blender o deja de ser novato, deja de tener tiempo para pasar en los foros, entonces no tiene tanto tiempo. O sea, ¿cómo lo ves vos en cuestiones de necesidad de la comunidad que hace falta en este momento, por ejemplo, no sé, gente que enseñe a trabajar en Blender, gente que enseñe a, no sé, a hacer cursos un poco mejores en Blender en español? ¿Cómo ves hoy la comunidad en español en este momento de Blender? Creo que yo no he visto tanto eso de que se hagan como dejen de ser novatos y se vayan y no estén más en la comunidad. Creo que yo sigo viendo gente muy avanzada y sigo viendo, bueno, lo que pasa a veces es de que la gente que se vuelve demasiado buena hasta empieza a hacer tutoriales y empieza a venderlos o a hacer add-ons y los venden y como que se arman su propio Negocio, mercadito, ¿no? claro. Ahí, claro. Entonces, yo no los veo desaparecer, al contrario, como que se envuelven más en eso. Hay mucha gente, los ves pros así, de que trabajan, no sé, en DreamWorks, no sé, y que en estudios grandes y que están sacando sus como propios cursos orientados a lo que hacen. Entonces, creo que está bueno por ese lado, porque eso es lo que falta, es entrenamiento. Pero en español no hay tanto de eso todavía. Claro, igual a lo que yo iba es, como vos decís, tal cual, o sea, se alejan de la comunidad tal vez como usuarios y aparecen como creadores de contenido, pero Claro, no claro. están en los comentarios diciendo, bueno, cómo se normaliza o cómo se da vuelta un normal o cómo se hace un bevel, ¿entendés? Como que veo que Sí. dejan de aportar desde ese lado y vienen a traer lo que aprendieron en forma de producto. Puede ser, es verdad. Creo que cuando yo empecé Blender hoy, si bien había redes sociales, o sea, redes de Blender, estaban como muy dispersas y no había mucha acción. Por lo menos comparado como cuando empecé yo en el 2002, por ejemplo, había un foro Nico de español, Digital. que Nico Digital, que ahí estaban como todos y Ujú. todos se ayudaban y desde los mejores hasta los más novatos nos ayudábamos, pero no sé si era porque era uno, porque Blender en esa época era más pequeño, era más fácil también aprender Blender en ese momento, era mucho más fácil que ahora. ¿Sí? No, ¿Así lo ves? sí, sí, sí. Blender tenía 100 botones. Te los aprendías y listos. Listo. Y ahora tenés que aprender. Si querés aprender Blender como en sí, es demasiado trabajo.
porque tenés desde Grease Pencil hasta Ring, hasta Motion Tracking, hasta composición, No, eso sí, shader, cycles, yo me refería a todo. que hoy en día, por ejemplo, sacar un render en Global Illumination es mucho más sencillo que hacerlo en ese momento con la radiosidad, Ah, por sí. ejemplo. Claro, no, es que igual ni se te ocurría, o sea, era como en ese momento no existía el ray tracing en Blender, Claro. entonces era como, y radiosidad te hacía un bake en las mallas, entonces Sí, sí. como que perdías, tenías que rebuscártela, yo me acuerdo que usaba como spots grandes, así con mucha sombra difusa como para simular una especie de ambient occlusion. Claro, eso me acuerdo que yo veía tus trabajos cuando también ¿Ah, sí? arrancaba. Claro, me acuerdo uno de abajo del mar. No me acuerdo si había un tiburón o. Sí, No. Finding Nemo. Bueno, Pará, hay uno que hice en el 2003, ese me cuando parece que salió es. Buscando a Nemo, sí. Y hay otro que hice un tiburón con un pez chiquitito que ese lo hice un año más tarde. Que ese lo puse en un DVD de entrenamiento en el ¿Cómo, 2009. cómo hacías, no? Para en ese momento simular semejante cosa con Blender, que vos decís, uno hacía lo que podía, pero claro, por eso obviamente creo que hoy estás donde estás, porque tuviste siempre como al día con todo lo que había, con los 100 botones de Blender, aunque no creo que hoy igual aprendas los millones de botones, o sea, no creo que vos No, abarques todas las ramas hoy, pero trato de seguir lo que hay, pero muchas veces encuentro cosas en Blender que no sabía que existían y me sigo sorprendiendo. Porque le vengo siguiendo el paso desde siempre, por una parte por estar involucrado en la parte de la interfaz. Entonces tenés como que parte de mi trabajo es eso, es de hacerle un review a todas las cosas que se agregan y tratar de como encaminarlas y que sean consistentes hoy en día. Pero en su momento era más que nada porque estaba re bueno. Era, por ejemplo, no sé, en el año 2002 yo tenía, qué sé yo, 20. No sé, no, ¿qué 20? 15 años tenía. Claro, 14, 15 años estaba aprendiendo y estaba descubriendo esto de internet también porque no tenía compu hasta hace muy poco antes de empezar con Blender. Entonces descubría las cosas nuevas de internet y descubría como que hay un programa que se está desarrollando y esta semana le agregaron Aria Lamps. Y la semana siguiente Color Ramps. ¿What? claro, Como que de claro. repente... Yo me acuerdo de cuando le agregaron los Color Ramps. O sea, No, es... y el Undo, cuando grabaron el Undo. Oh, bueno, eso es. Había mucha gente en contra, ¿puedes creer? Es como, No, no. sí, pero claro, son los Sí. puristas los que decían, no, escuchame, ¿cómo vas a necesitar hacer un undo? Claro, ahora vamos a empezar a fallar, y es verdad, ahora la gente se queja de que el andú anda lento, pero bueno, antes no teníamos siquiera. Bueno, Pero sí. nos fuimos muy adelante, la idea sería arrancar Ah, también, pero está bueno, está dale, bueno. volvé el timeline. Ah, Mientras me abro la claro, birra, vos. yo ya me la abrí acá, Este. se escuchó seguro Ah, un pss. Me eso gustaría, fue, claro. eso fue. Yo digo, bueno, capaz que comiste algo pesado. No, me gustaría saber cómo arrancaste en el Salud. 3D. Salud. ¿Cómo arrancaste en el 3D? ¿Cómo fue que, si querés pegarlo a cómo arrancaste o cómo llegaste a Blender? Porque no sé si hubo mucho espacio entre tu llegada al 3D y tu llegada a Blender. Entonces, ¿cómo fue ese momento? Mm. No, yo llegué al 3D directo con Blender, por suerte. El primer programa que aprendí fue Blender y nunca había visto siquiera cómo era otro programa. Entonces, para mí, para todos los que llamaban raro, para mí era lo normal, pero no son todos así. Es como, sí, ¿no? Como, Sí, sí, natural, a mí es me lo pasó lo primero, mismo. lo Sí, único. Entonces, no, eso de ver Shrek o Toy Story o todas esas pelis y querer hacer algo como propio. ujú, Yo antes dibujaba mucho y quería. O sea, me da mucha paja dibujar cuadro a cuadro la animación, ¿viste? Uno, el otro, el otro. Digo, pero en 3D en realidad lo haces una vez y lo reusas. claro. Y es verdad, lo haces, el personaje lo haces una vez y después lo mueves cuadro a cuadro. En cambio, a mano era como mucho trabajo. Sí, sí. Entonces, por querer hacer eso, me empecé a meter y un amigo que tenía internet en su casa eh, me había dicho de que había. De hecho, él usaba recibía unas revistas, pues trabajaba en un kiosco, unas revistas españolas así de cosas de computación Sí, que tipo info llegaban, users, esas cosas. claro, algo así, PC User, algo así, pero imagínate, o sea, por ejemplo, en Buenos Aires ya llegaban varios meses atrás, a la Patagonia, imagínate, Imagínate, no. eran cosas re viejas. Y bueno, y salía este programa Blender, blender.nl, y nos metimos ahí a la página, lo descargamos, entraba en un disquete o dos, y
Así empecé y era como lo único, no tenía internet en casa, así que era como, era abrir el programa y apretar A, B, C, todas las teclas hasta ver qué hacían. Bueno, Y pero por eso digo eso, que era fácil, porque era como muy, era apretar y ver qué hace. cero procrastinación igual. Sin internet es una masa, porque lo que hacías Oh, era usar. sos tan productivo. Sí, antes de eso yo hacía mis cosas, o sea, hacía en internet, por ejemplo, me hacía temas para el Winamp, Ujú. le cambiaba algunas cosas y me modificaba el El Winamp, me hacía Winamp. wallpapers, re triste, no tiene internet, pero bueno. Bueno, pero pasa que es así. Yo cuando ahora me bajé de algunos grupos y estoy intentando también ser un poco más productivo porque me pasaron el Manic Time que te mapea el tiempo que vos usás y la verdad que es frustrante cuando lo abrís y decís, mirá todo el tiempo Sí. que perdí. Así que bueno, ahora estoy intentando ser un poco más productivo y parece que está dando resultado. Con lo que decías de lo ¿Da normal, resultado? sí, ha resultado, obvio, pero por supuesto. Telegram lo tengo bajito. Qué bien. Lo que me pasaba a mí con 3D Max, cuando lo abría, porque a mí me pasó igual, yo entré a Blender directamente al 3D, es que no sabía ni cómo rotar la vista. O sea, no sabía ni cómo moverme. Porque la verdad que para mí Blender hasta es intuitivo en ese sentido, por ahí porque fue el primero, pero siento que es como muy fácil y los atajos del teclado y siento que para modelar es algo muy avanzado. Me refiero a que he hablado con gente de otros Mm. programas que ve a Blender como muy poderoso en ese aspecto, en el aspecto de modelar, ¿viste? De trabajar con el teclado y con el mouse. Después Sí. esculpir y texturas y lo otro, bueno, sabemos que hay otros más específicos, pero creo que frente a otro software inclusive, Blender es poderoso a la hora del atajo del teclado y el mouse, ese movimiento, ¿no? Sí, creo que el tema de los atajos es algo que uno al principio como que lo odias, sobre todo si venís de otro programa que tiene todos botoncitos, lo debes odiar, pero una vez que lo aprendés, como todo, ¿no? Sí, Una vez que sí. lo aprendés es como tocar el piano, como Exacto, dicen, exacto. que, lo tocas sin pensarlo y empezás a tac, tac, y vas haciendo cosas a medida que vas la vas pensando, o sea, la vas pensando y vas haciendo cosas, ni no tenés que mirar y buscar menús ni nada, es como ahí, Sí, sí, una sos extensión vos de y tu el modelo. mano, claro, tal cual. Claro. A mí me interesaría saber si vos tenés algún estudio complementario, formal o no formal, que vos tengas como. Porque yo lo que hablamos en las entrevistas es cuál es la importancia real de un estudio complementario, ¿no? Si bien obviamente hay que estudiar y todo lo que ya sabemos, ¿es realmente algo a tener en cuenta en el futuro? ¿Cómo pensás que va a ser la educación con respecto a esto? Porque yo creo que veo, lo que yo sé y creo, es que en Internet hay un montón de cosas que vos podés aprender hoy sin tener ningún tipo de acceso a otro lugar, ¿no? Obviamente esto fomenta un poco el hermetismo porque estás en tu casa todo el día, pero desde el lado social está bueno Pero que. no es algo tan malo, no es algo tan malo, creo. Para mí tampoco, Porque, para mí es algo bueno, pero bueno, hay una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de riesgo de alienarte y no fomentar la parte social. Pero si bien eso es verdad, creo que hoy puedes aprender cualquier cosa en Internet, pero cualquiera y ser hasta un sí, experto, te diría. el alienarte igual existe en cualquier, por más que vayas a la universidad, después vuelvas a casa, te encerrás y Es sigues, lo seguís mismo. siendo un alien. Pero las ventajas que tiene hoy en día emprender sí, no tiene comparación con nada que haya existido nunca antes. Yo, por ejemplo, imagínate un chico, bueno, en mi caso sería 13, 14 años, queriendo aprender esto, en Río Gallegos, que es si tenés un mapita por ahí, es Sudamérica, abajo del todo, cuando no hay más mapa, bueno, ahí. A 3.000 kilómetros o 3 horas y media un vuelo a Buenos Aires, imposible ir a universidades donde te enseñen animación, 3D, arte Sí. siquiera. O sea, arte, era como algo muy sencillo. Había una escuela de arte ahí en Gallegos, pero era como estaba como vista como diferente, por ahí más hippie, Sí, más qué sí, sé sí, yo, estaba ¿viste? muy vista esa, la de Bellas Artes, la hipeada va a ir Claro, a drogarse. exacto, era, ¿pero qué arte? ¿Qué vas a hacer con arte? Claro, no estaba muy. Hoy en día, por suerte, eso cambió. Creo que si vos decís quiero estudiar arte, bueno, ahí te preguntan, ¿pero bueno, qué? Pero si decís quiero estudiar animación, es como más, sabés que hay laburo, porque sabés que, o sea, todo, dibujitos, pelis, todo. Ujú. Em, entonces, creo que sí, ¿no? Internet hoy en día es esencial para aprender, podés aprender lo que quieras. Hay tantas cosas que hasta incluso
uno no las aprovecha. Claro, sí, Antes sí. quizás teníamos las ventajas, por ejemplo, cuando yo empecé no existía todavía YouTube, entonces podías, la única forma era como bajándote los videos y los aprovechabas, y costaba tanto bajar el video que los mirabas y cuando podías bajar, y si no había PDFs, había como mucho entrenamiento de eso, yo la primera guía que me bajé de Blender era una guía en PDF Ujú. que, me tiraba los pasos uno a uno a otro, era como hacer un piso de madera, algo así, y era como lo suficiente. Seguro tuviste también el wow effect, ¿no? Te habrás comprado corriendo, seguro. No sé si lo ¿Cuál? conoces. El El wow, el de, de Andrew el de Price. Andrew. No, no, ya a esa altura no. Eso ya existía el compositor para cuando hizo el Wow Effect. Sí, sí, que hoy lo ves y decís que cuánto contenido tenía. No, bueno, me gustaría Qué sin. visionario. Qué visionario. Pero bueno, para responder a la pregunta, sí, no, de estudios aparte no tengo. Siempre fui todo como tratando de aprender de lo que tenés a mano. Ujú. Eh, Creo que sí, que la educación de acá a futuro tiene que cambiar, porque aprendés muchas cosas en la escuela hoy en día que no te sirven, o sea, en la escuela secundaria, primaria, que por ahí no te sirven tanto y habría que haber un foco más en lo que le gusta a los chicos aprender. Claro, sí, sí, algo Pero más focalizado a lo que él viene trayendo, ¿no? En su gen. O algo. Vos te tenés que dar cuenta, el chico, cómo va creciendo, para qué sí, lado puede ir. Pero bueno, también eso puede ser que los padres de repente quieran inducirlo. O sea, por eso también no se hace, ¿no? Porque creo que hay más riesgos de equivocarse que de hacer algo bien, me parece. Porque estás hablando de toda una generación. Pero sí, sin duda tiene que cambiar. Pero sí, y sí, también concuerdo que el internet ha cambiado todo porque hace 20 años es imposible que, por ejemplo, yo o alguien como yo en mi posición pueda aprender a usar algo que acá nos enseña. O sea, eso es imposible. claro. Nadie podría No, aprender a usar Substance Designer si existiese eso hace 30 años. No, no, no existe. No, es no, no. imposible. Me gustaría saber, hablando un poco también de tus inicios, ¿no? De cuándo pensaste vos o cuándo te diste cuenta que hiciste algo que te gustó, que pasó como tu propia vara, que dijiste, ah, mira, esto me gusta lo que cómo quedó. ¿Cuál fue ese ingrediente que vos agregaste que dijiste, mira, esto fue, y de ahí en más lo usaste todo el tiempo, como diciendo, no voy a dejarlo atrás porque este ingrediente hizo que a mí me gustara mi propio trabajo, algo que es casi imposible para un artista? Creo que fue cuando empecé a hacer mis personajes. Hace tiempo, cuando recién empezaba, hacía como personajes, había ahí en el foro de Nico Digital, había como unos concursos, contest, que era un fin de semana y bueno, hagamos algo. Y así, también había un canal de IRC y nos juntábamos ahí. Y creo que sí, el momento en el que me di cuenta fue cuando los personajes que yo hacía a otra gente como que les gustaba, me comentaban cosas lindas y todo. Y en el 2004, a fines del 2004, a mediados del 2004, salió una versión de Blender, la 2.35, Ujú. hubo un contest para un splash screen y salió elegido, no sé, algo como medio artístico, con unos cubitos rojos, una cosa así, media rara. Ujú. La cosa es que hubo algunos bugs en esa 2.35, entonces en cuestión de meses, bastante rápido, salió la 2.36, pero no dio tiempo a hacer un contest para elegir un concurso para elegir los splash, que es lo Ujú. que se hacía antes. Antes de todos los splash, 2.31, 2.3, todos llevaban como un contest. Y yo había aplicado para el de 2.35 y perdí. Y para el de la 2.36, La zanahoria. la zanahoria, Ujú. exacto. Yo nunca lo elegí, yo nunca lo subí a ese, o sea, subí para la 2.35, pero cuando eligieron la 2.36 no hicieron contest porque eh, ya habían elegido y era como mucho tiempo, mucha pérdida de tiempo. Ujú. Lo eligieron y me mandaron un mail de ahí como, no sé, a diciembre del 2004. Yo tenía 17 años, 18, y me mandaron un mail diciendo, un amigo me dice, che, felicidades por tal cosa. ¿Qué? Felicidades por tal otra. Y claro, voy a Lo bajaste. blender.org y estaba ahí en la zanahoria. Ton había elegido la zanahoria porque le gustó y le había Zarpado. cambiado el 5 por el 6, 2.36 y la subió. Y yo no podía creer, era como, ¿qué onda? ¿Por qué? Y Bueno, no, yo creo que no. ese es un buen momento, ¿no? Es
Ese es el momento, digamos. Me parece que si hay que elegirlo, puede ser ese. Ese momento fue. Antes de eso había hecho como también, o sea, dibujitos. Y creo que. Ah, bueno, sino también el momento en el primero que vendí uno de esos personajes, esas imágenes. Ujú, En esa época estaba de moda los wallpapers de teléfono. ujú. Entonces, yo hacía las caritas de los personajes y se los vendía a un tipo que compraba de una página de wallpapers Mirá qué de loco. celulares. Sí. Antes de eso yo hacía imágenes para imanes, para heladeras, ¿viste? Cosas así, pero no con mis personajes porque no les interesaba. Pero el momento en que alguien me dijo, hey, están buenos esos personajes, queremos hacer wallpaper para celulares. Y la resolución era 300 píxeles Sí, por sí, 200, nada, era re nada. chiquito, sí, sí. Un Era el ícono. celular, claro, sí, casi. Y bueno, ahí como me di cuenta, wow, gusta. Y después cuando salió en la 236, pues no podía creer. Bueno, esto me lleva directamente a la pregunta, digamos, que yo siempre planteo en esta parte de la charla, que es cuáles fueron tus primeros dólares o pesos o monedas que has ganado en Blender, ¿no? Porque hay un tema que siempre es tabú en la sociedad hablar de dinero abiertamente, yo lo sé, y creo que eso también tendría que cambiar a futuro. Tendríamos que dejar de darles importancia al dinero para que la gente también lo pueda hacer mucho más y más libremente, ¿no? Y me gustaría saber, yo tengo entendido por las entrevistas que vi, porque yo hice un research antes de esta entrevista. Epa, epa, No, epa. no, no. Una entrevista que diste a no sé quién en 2003, 2004, que estás sentado con tu pelo largo ahí, sentado como un ¿Dónde? indio, diciendo que habías hecho trabajos de freelance y que con eso habías podido viajar por el mundo. Y ahí estabas recién arrancando con la Blender Foundation. Sí. Mi nombre es Pablo Vázquez, vengo de Argentina, de la Patagonia del sur, pero últimamente paso poco tiempo por ahí porque, por suerte, puedo viajar mucho con mi trabajo, que es artista freelance. También hago entrenamientos, doy cursos, doy consultoría a empresas, a estudios que intentan pasar de su pipeline a Blender o que intentan integrar Blender en su pipeline actual, su flujo de trabajo. Gracias a eso estoy viajando mucho y contento. Ahora estoy en el booth de la Blender Foundation. Sí, somos varios ahí que estamos ayudando. Y genial, es increíble la cantidad de gente que le interesa esto. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles fueron, te acordás, tus primeros freelance? Y si hoy que trabajas en la fundación, seguís de vez en cuando metiendo un freelance para darle como un power a tu cuenta bancaria. Mis primeros pesos, ¿no? En Argentina, pesos, fueron, sí, con eso. Siempre utilizaba como Blender utilizaba Photoshop en esa época también. Pirata, obviamente, ¿no? Esas cosas. Siendo tan joven, 16 años, 17 años que va. Pero bueno, me acuerdo de que iba ayudaba a un profesor con unos gráficos así que a él le gustaba el 3D, pero no sabía hacerlo y le interesaba. Y bueno, yo le ayudaba a hacer unos gráficos así, texto, viste, en 3D típico, Ujú. y me tiraba así unos 5, 15, 20 pesos por ahí Buenísimo. para el fin de semana para salir. Y yo con eso salía y contento, y con eso salía, me alcanzaba, no sé, 4 cervezas en esa época. Y con eso, esos fueron mis comienzos. Después también, como te decía, imanes de heladera, almanaques, donde había un loguito que cualquier cosa que había que hacer yo la hacía con Blender. Qué loco, para la gráfica fue la primera parte, como que la Sí, primero, sí, sí. mirá vos. Sí, porque animación cero y no, o sea, era siempre eso, gráfica, como cosas de lo más sencillo de hacer porque además no me daba o sea, yo tenía una compu, un Duron, una AMD Duron 750 MHz con 32 megas, algo así de RAM. Después con eso, con uno de los primeros trabajos le puse 64 megas y Bien ya, ahí, ya estaba. Y bueno, y a partir de ahí fue que hice esos personajes porque, claro, ahí ya le podías agregar un poco de partículas, algunas cosas. Al techo de paja Y de tu casita, qué sé yo. claro, bueno, eso ya lo hice con la compu un poco más, ya con un Athlon, me parece que ya había Ah, comprado ahí. Pero con ese AMD del duro le saqué la mugre, lo dejaba renderizando de noche, así, haciendo pavadas. Pero con sí. eso fue el primer como freelance posta que hice hacia afuera. Era un italiano, el de las páginas de wallpapers. Y eso fue el primero, me giraron así la plata y yo no sabía, digo, ¿qué Flash, qué hago? Y ahí fue que me compré la compu nueva.
para poder hacer cosas más avanzadas. Me compré Claro. una compu un poco más, con ya 128 megas de RAM. Otra cosa ya, un avioncito Eh, ya. un avión, claro, pero así una maquinita, ya andaba. Un mouse sin cable, es una locura. Ah, bueno, ya eras Matrix a esa altura. No, a mí me pasó algo muy Claro. parecido de empezar a trabajar con alguien de afuera que me pidió anillos en STL para imprimir. Y yo no había hecho nunca Ah, mira. anillos, pero había un tutorial por ahí de anillos. Lo seguí rápido y empecé y era un robo porque te pagaba creo que $100 por 50 anillos. Era una cosa de loca y aparte con formas. Y $2 el anillo y te sí, costaba no, un sacar. No, desastre. Pero era mi primer. Y yo le decía en ese momento, mi novia, que hoy es mi mujer, le decía: No puedo creer que alguien me va a pagar por algo que está saliendo de esta computadora. Le digo, es algo muy loco. Bueno, y termino de no, entregar los te vuela la cabeza. 50, sí, los 50 anillos. Y me acuerdo que le daba a refrescar a PayPal hasta que llegara ese dinero. Y cuando llegó, dije: ¿Llegó? ¿No me estafó? Y ahí, bueno, y Claro. ahí arrancó todo como la locura de decir: Hay otro futuro, hay otro camino y no es el que todos te dicen que tenés que seguir. Y bueno, hoy por suerte eso me llevó a ser freelancer 100%, pero es complicado también Sí. decirle a la gente, ¿no? O contarle a alguien, che, podés hacer lo que vos querés, o sea, es un poco más de esfuerzo, pero si querés, o sea, hay caminos para poder seguir. Es difícil de creer cuando alguien está todavía, que no está ahí y vos le decís que se puede, es como que es difícil de creer. A mí me pasó al principio. Bueno, yo igual me pasó porque era chico, tenía 18 años, había terminado el secundario, 17, 18. Y justo en ese tiempo ya está, viste, como tus padres diciéndote, bueno, ¿a dónde vas a ir a estudiar? Porque Ujú, en el sur no es o estudiás ahí en la Universidad del Sur, que ujú. turismo más que nada, o petróleo, cosas así, o profesor, pero si querés algo un poco más raro, te tenés que ir a viajar al norte, Claro. Ujú, a viajar a Buenos Aires, Córdoba, La Plata, incluso Comodoro Rivadavia, pero queda 1000 kilómetros, o sea, es lejos, ujú. en Chubut. Entonces, ya estaba el peso ese de tenés que hacer algo, y bueno, justo fue en ese tiempo de que yo le metí mucho trabajo y tiempo a hacer eso, los personajes, a ponerlos online, me hice mi propia página, traté de buscar esa prueba de que, para mostrarle a mi vieja, de que, sí, mirá, se puede. Estoy haciendo plata. Esta compu nueva la compré con eso, entonces ahí como que te dan un respiro. Qué loco es igual, Porque, ¿no? Porque no tenías vos sí. tanta gente como hoy hay, Pat Flynn o diferentes personas que te ayudan a vos a generar una identidad en internet, a generar un No. portfolio y como que tu proactividad te llevó a que, bueno, armar todo y eso me lleva a encima, mirá qué bien conectamos las preguntas, a que trabajaste en Eh, plumíferos. bueno, Y sí, exacto. Sí. Plumíferos, el primer largo con Blender. exacto, yo hablé la entrevista anterior que todavía no está subida a YouTube, la estoy editando, fue con Maléfico, ¿sí? Y charlamos un poquito de esto, me contó un poco de su experiencia Qué desde el grande. lado de director, ¿no? O del lado de cabeza del equipo, con los problemas que tuvieron y etcétera. Pero me gustaría saber un poquito vos cómo llegaste, porque sé que hubo problemas. A él le pregunté también sobre el resultado, de una forma sutil. Uf. Le pregunté, ¿qué pasó con el Uy, pobre. resultado, no? O sea, para que porque todos estábamos muy emocionados con esa película, era el primer largo hecho con software Era. libre, era todo, era Argentina está a la vanguardia. Y el resultado, bueno, y ahí me contó un poco, que ya lo verán en el próximo capítulo que suba en Blendcast, es muy interesante. Pero me gustaría saber un poquito vos, ¿qué fue cómo llegaste, qué te pareció trabajar ahí cuando viste las islas separadas? Yo estuve en el estudio Manos Digitales, a mí me mató la cabeza, yo estuve solamente, Bien. era muy pibe, pero vi las 4 islas de gente laburando con shading, con modeling, con animación, coding. Después vi las mesas que estaban dibujando ahí el storyboard. Y fue para mí Oh, algo loquísimo, ¿viste? Porque, sí. y bueno, ¿cómo fue lo tuyo? Porque vos terminaste ahí trabajando y eras parte fundamental del equipo. Nada, fue una cosa que no. De no creer. Yo tenía 18. Claro, bueno, hay 18, 19 años, había terminado el secundario. No lo terminé en realidad, pero estaba rendiendo la- las materias. Todavía no termino el secundario. Estaba rendiendo unas materias y estaba como ganando tiempo eso, tratando de poner mis cosas online, Claro. publicando todo. Y como siempre, bueno, eso, me había armado mi página
y posteaba en los foros y todo, entonces la gente a Maléfico lo conocía de online, a otros más ahí de la comunidad como que al final terminaron ahí en Plumíferos también, los conocía de estar online, ¿no? Claro. Ahí David Omatic, por ejemplo, también, esos típicos nombres clásicos de la comunidad argentina. Los conocía de ahí, pero nunca se me hubiese ocurrido que me hubiesen invitado a ir a trabajar allá. Decido ir, le digo, sí, digo que sí. Mi madre me quería matar. Me dice, ¿cómo te vas a ir? No, tenés 18, 19 años. La primera vez saliendo a la gran ciudad era como... A trabajar en un estudio de animación de 14 de a animación, 21 aparte. ¿No? Porque era raro. trabajo de tarde-noche. No, sí, era medio raro. Era, no sé, era cuando puedas ir hasta que te tenés que ir. Pero yo me acuerdo de las 11 más o menos, 10. Depende, hay gente que llegaba más tarde, era una cosa media bastante libre, por así Relajada, decirlo. sí, sí. Relajada. Pero no, me voló la cabeza. Primero, conocer la primera persona que usa Blender, además de mí. O sea, era como, además yo en gallegos no conocía a nadie que use Blender. Pero tu amigo este con el que arrancaste, que se bajaron Blender, ¿tampoco lo agarró? Empezó, pero estaba ocupado con otras cosas, más onda gráfica, entonces Claro. no podíamos no estaba como, che, le agregaron ray tracing. Sí, sí, No sí. podíamos. O sea, yo le comentaba, pero no mucho, no, como que él tiraba más para la parte gráfica Sí, sí, y no estaba el hype que en encontraste Linux. acá, ¿no? El hype que estaba en el estudio, me imagino, todos como locos flasheando con los últimos Sí, beta. era llegar a encontrar, claro, era llegar che, así, sí, vos conocés Blender, conocés esto, conocés Blender Internal, era hablar el mismo idioma Claro. con 20 personas más, así que nada, fue una locura. Me encantó, llegué, formé parte de lo que es shading en la isla donde estaban también shading como concept y luz y un poco de todo. Em, me encantó. Y Una de hoy, las hoy, primeras. hoy que estás en producciones de la fundación, que bueno, te felicito por el último release que hicieron de Spring. Hemos tenido charlas ya con las previas entrevistas y con gente en los foros. Después vamos a hablar un poquito más de Spring, si nos queda tiempo, pero mi pregunta va más orientada a cuáles fueron los errores que para vos se cometieron en Plumíferos con respecto al resultado y cuáles cosas aprendiste vos positiva o negativamente de ese proyecto para utilizar hoy en tus producciones o en las producciones que hacen en la Blender Foundation. Em, bueno, de las cosas que se hicieron mal, ¿a qué nivel, no? Porque hay cosas mal, de nivel mal a nivel producción, a nivel em, de, de que era la primera vez que se hacía esto, algo tan grande, no sé, en general para mí fue una experiencia súper positiva en todo nivel. Desde la primera vez que estaba en Buenos Aires y que uno de los chicos me ofreció quedarme en su sofá 3 semanas hasta que yo encuentre un lugar, eso como también fue, nunca, no me voy a olvidar más. Pero hasta los viernes juntarnos a quedar ahí charlando de cualquier cosa, no sé, no sé, Hay una yo hay química gente, había. muy buena química, hay gente de ahí que yo considero amigos hoy y para siempre, porque son, eh, nada, fue como una experiencia súper positiva, ¿no? Creo que no hay nada malo. Lo que sí es que, sí, claro, que al final, nada, como siempre, las producciones tienen sus altibajos, después hubo el tema falta de comunicación, quizás, por así decirlo, pero eso pasa desde Plumíferos hasta que nos pasa ahora en el Blender también, a veces la falta de comunicación en cualquier otro programa, digo, cualquier otra empresa o proyecto, digo, pasa. La falta de comunicación es como lo peor que puede afectar a un proyecto, pero siempre, hasta ahora, por suerte, ha salido todo bien y creo, me llevo cosas más allá del nivel humano y en general, cosas técnicas de Plumíferos que aprendí desde lo que es texturizado, gracias a uno de los chicos que se llama Tanda, me enseñó a texturizar, a pintar, un montón de cosas así, conceptos que yo ni tenía ni idea. Concept de Redo, Juan, uno de los chicos que estaba ahí también, me enseñó un montón de cosas de arte en sí.
lo que es producción a la hora de iluminar, los archivos la forma de enlazar las escenas de Blender para iluminar, teníamos una escena de la de animación, la de layout, enlazábamos con animación, como, ¿viste cuando linkeas una escena y la pones de fondo? Ujú. Bueno, eso. Y luego con el set, iluminación y al final el render o compo. Ese concepto, que lo desarrollamos ahí en Plumíferos, Ujú. cuando en el 2006, 7, 2006 o 7, en el 2009, 10, cuando entro a trabajar para Sintel, Ujú. cuando llego a Sintel, ellos no estaban haciendo eso, tenían como todo en un solo archivo. Y yo le digo, mira, esto aprendí, así lo hacemos en Argentina. Les comento, bueno, separarlo en escenas con este tipo De es jerarquía, como una digamos. jerarquía, una escalera, ¿no? Como, Ujú, sí, sí. eh, y les gustó la idea y al final lo usamos ahí. Y hasta hoy en día, hoy en Spring, lo seguimos utilizando, quizás un poco cambiado, no tantos niveles, sino... Claro, yo me imagino que con 18 años también fue una experiencia formadora, o sea, era imposible ver algo negativo, todo estaba perfecto, estabas en la gran ciudad tomando cerveza y birra un viernes a la noche con gente que hablaba tu mismo idioma, hablando de claro. Blender, que es una cosa, Claro, una por eso, no, locura. no. Está clarísimo por qué también uno debe tener ese recuerdo mucho más edulcorado, porque aparte fue hermoso. Me imagino yo también hubiese pasado lo mismo. Y cuando llegaste a la fundación, ¿cómo fue cuando llegaste ahí a la fundación? ¿Qué tareas desarrollás hoy ahí? Veo que sos como un poco el community manager o te encargás de la comunidad hispana también, además de la interfaz. Veo que también estás en la Blender Foundation, en la Blender Animation Studio. Veo que hiciste un poco de VFX ahí con la gran escena de la planta que florece nuevamente. ¿Qué haces ahí? Contanos un poco cómo llegaste, ¿no? ¿Cómo se te acercaron y te dijeron venite? Es como un lío, como un quilombo, por así decirlo. ¿De dónde ven la gente, por cierto, acá? ¿Es como de Argentina o es de todos lados? Mirá, ¿Para qué tipo de palabras utilizar? Porque ya veo que mirá, ya dijiste hay que paja, hablar neutro. Ah, así que cuando digas paja, yo abajo voy a poner paja igual a tal cosa. Pero vos no te preocupes, vos hablás como. vos- Perdón, cierto, ¿no? Es que es yo en que. Blender hoy trato de ser lo más neutro posible, trato de usar las palabras como... Pero acá, claro, pero mira, fue un lío. No, digo, lo que hago sí es como medio un lío hoy en día. Todo como que fue evolucionando, una cosa media extraña. Yo, cuando voy por primera vez allá a Blender, voy porque me llaman del proyecto Yo Frankie, que es el primer videojuego que se Ujú, hizo, Open Game, que se hizo con Blender, ujú. por el Blender Institute. Y voy porque, sí, hay uno de los chicos, el director de arte, que se fue, así que entré yo como modelado, texturizado, animación, todo, Ujú. básicamente porque habían dos artistas, éramos dos artistas dentro del equipo. Como hoy se diría un generalista, digamos. Claro, claro. Es que eran tres, ese videojuego se hizo con Crystal Space, un motor de juegos, y con Blender Game Engine, pero no era la idea, se hizo con Blender Game Engine porque nosotros lo empujamos para ese lado, pero es un proyecto medio extraño, necesitamos como otra hora para hablar de eso. Pero al Chris fin, Plash es el de CG Master. el de Blengine, sí, el de CG Masters. Bueno, él era el otro participante, el otro artista que estaba trabajando en Yo Frank en la parte de Blender y Campbell Barton, desarrollador. Ujú. Entonces estábamos los tres de Blender queriendo hacer el juego y como que había que hacer de todo. Entonces, también, otra cosa más, llegar ahí, yo no hablaba inglés, lo escribía nada más por chat, pero no lo hablaba. Entonces, imagínate, yo tenía 20, 21 años 21 creo, y nada, de cero inglés, cero nada, pero pasión por Blender y trabajar desde la mañana hasta las 2 de la mañana y al otro día de nuevo, o dormir en el sofá un rato y seguir, pero porque te gusta, ¿no? Porque te Obvio, encanta y obvio. seguís, querés ser. Y más cuando el proyecto de Crystal Space se pinchó y el de Blender Game Engine, o sea, y salió como la idea, las ganas con Chris, nos quedamos una noche ahí en el estudio y, sí, y como las cosas con Crystal Space iban muy lentas, decimos, ¿y si hacemos nuestro propio juego con el Game Engine? Y lo hicimos esa noche, hicimos un prototipo y se lo mostramos a Tony y nos dio luz verde para hacer la versión de Blender, Blender Game Engine de YoFrank, que si no, no existía. O sea que nació como algo personal tipo Caminantes, algo como entre ustedes. Sí.
Ah, Sí, era mirá. como estar ahí y ver, y nosotros nos queríamos ponerle ideas al personaje, como que salte, que pueda volar, Frank, ¿no? La ardilla, Ujú. y que pueda pegarle a las ovejas y esas cosas, que las pueda levantar y las tire, por ejemplo. Esas ideas como medias malvadas, pero son divertidas. Claro. La gente de Crystal Space, uno de los chicos que estaba como diseñador de ahí del juego en el otro motor de juegos, no le gustaba, entonces nosotros, bueno, ya fue, Ah, hacemos ¿no te nuestro. gustaba tirar una oveja? Tómatela. Claro, no le gustaba, no era como que pensaba que era un juego un poco más familiar. Claro. Y nosotros éramos más de otra onda. Entonces, hicimos nuestro propio juego y Un visionario, porque hoy está lleno de juegos familiares, ¿no? sí, llenísimo. No, pero bueno, o sea, está bien. Si a uno le gusta, el tema es que si la mayoría te dice que vayas por una dirección, te debería hacerle caso y tratar de apoyar al equipo, ¿no? De trabajar en equipo. Pero bueno, más allá de eso, hicimos ese juego y como le poníamos tantas ganas todo, como que quedó muy buena onda en general con todo, con el estudio, con Blender, con Ton. Yo a Ton lo conocía de chatear online cuando estábamos en Plumíferos. Yo le reportaba como bugs y charlar así como online por IRC, ¿no? Ujú. Por el chat. Y ahí como, por eso como que se creó esa conexión y después cuando tuvo que salir, yo Frankie me escribió, me dijo si quería ir. Entonces, al año siguiente, bueno, gracias a eso, como lo que decías antes, eso de que gracias a Blender me ayudó a viajar y a viajar por Europa, eso es verdad, es como ese proyecto que me trajo acá a Ámsterdam Ujú. para unos meses nada más. Conocí mucha gente, había una Blendiveria que se hizo en España, fui, me invitaron allá a dar una charla. Y ahí me di cuenta, digo, wow, o sea, si había gente usando Blender en Buenos Aires, ahí en un lugar, acá están como, hay mucha gente y a la vez hay en otros países. O sea, Claro. podés viajar y en una hora, yo desde mi ciudad hasta Buenos Aires, la capital, tengo 3 horas y media de vuelo. De acá hasta cualquier capital de un país cerca están entre 1 y 2 horas de vuelo. Claro, no, no. Entonces digo, me queda más cerca, digo, está todo increíble. Entonces aproveché eso, hacer como contactos y El famoso viajar y dar. networking. Eso, exacto, el famoso networking que en otros lados las distancias son tan largas de que no es lo mismo. Pero acá está todo tan cerca que hay no sé, hay una muestra en Madrid y decís el fin de semana me voy y te vas y estás y volvés y eso me voló la cabeza también de poder Obvio. incluso más gente conocer, ¿no? Bueno, un poco se desprende también de eso el Blender Network, ¿no? Del cual soy parte, sé que vos también y mucha gente es parte. Es un poco un networking virtual entre los que usan Blender profesionalmente. Yo he conseguido ahí dos grandes contratos de trabajo gracias a la Blender Network, que me ha cambiado la vida. A mí, la verdad que Blender, yo era una persona de trabajar en finanzas, cero nada que ver. Hacía, Sí. sí, sí, era jefe de costos y producción, una cosa loquísima. Wow. Pero nada, mi vida siempre fue el 3D y fue como una especie de hobby que empezó a ganar plata y en este momento dije, basta, me tiro de cabeza y bueno, por suerte funcionó y bueno, pero mucho gracias a Blender Network, Eso gracias es, a ArtStation, Blender Artist, un montón de qué cosas bueno, que, qué bueno. claro, sí, obvio, es que por Escuchar eso, eso, hay ejemplos, hay un ejemplo que siempre me acuerdo, es Pedro, que hoy en día está trabajando por una compañía grande de render, ujú, haciendo el port de Blender a ese renderer, que él es albañil en realidad. O sea, una locura. tuvo toda su vida trabajando de albañil y hace un poco tiempo le surgió esto gracias a programar, ¿no? Toda programación en Blender. Y estoy todo como alrededor de Blender. Es como, Sí, sí, es muy wow, loco. Bueno, finanzas, albañil. claro, es que por eso también un poco es el objetivo del canal, ¿no? De también mostrar de que no es que te tiene que tocar la vara mágica, es que realmente si vos lo No, buscás, hay laburo, sobre todo hoy en día, como está, no sé si estás al tanto de la situación del país, pero hoy en el país está complicada la cosa y laburar para afuera es algo sí. muy, muy beneficioso para uno, porque la verdad que estás bien, es como que se evalúa todo, pero vos seguís cobrando con una moneda que acá está muy bien valorada y bueno, es un gran beneficio Claro, para. como que vas combatiendo la inflación gracias a trabajar afuera. Exacto, exacto. Y aparte pones un valor hora, después va subiendo ahora estoy haciendo una película, por ejemplo, me llamaron de una película alemana que quieren Qué hacer, tool. sí, quieren hacer como una especie de entorno de película en pantalla verde, todo, 360. Entonces yo tengo que hacer las escenas en 360 porque yo estoy laburando con VR mucho desde que arranqué. Y nada, y es como que haces como los cuartos en 360 y
Y vos decís, esto jamás me hubiese ocurrido a mí que alguien hubiese pedido algo así. Pero está, por eso hay que. Hablábamos, creo que con Pepe Lando, con Maléfico, inclusive, de que hay ventanas. No, con Maléfico fue. Que hay ventanas que se abren de vez en cuando. Ventanas se te van a abrir, o sea, eso no hay duda. Se van a abrir ventanas. Lo que tenés que hacer vos es estar preparado con las Sí. skills justas para entrar por la ventana esa que se abre, ¿no? Y si no tenés las skills, juntá gente, o sea, no tengas miedo de pedir ayuda, porque en el día de mañana te va a ayudar, vas a quedar bien con ese cliente, vas a poder sacarte de ese proyecto con alguien más, compartís, por ahí no haces tanto como vos querías hacer, pero ya queda el contacto y a futuro podés hacer cosas más grandes. Por ejemplo, cuando arranqué con el VR, yo no tenía ni idea de cómo hacer un panorama, ¿no? O sea, hacer un panorama en 360 en Blender, cero. Y de repente digo, sí, estoy. Y arranqué a laburar y bueno, aprendés y después es lo mismo. O sea, todo se aprende, todo, igual que un laburo. Vos podés decir que tenés estudios de 6 años de facultad, pero cuando entrás no vas a hacer nada de esa facultad. Vas a hacer lo que te piden ellos que hagas. O sea, todo se aprende en el Claro. momento y en el lugar. La experiencia es rey, la experiencia es lo que te lleva. Exacto, por eso un buen reel habla más de lo que vos podés haber hecho antes, porque un buen reel habla de lo Sí, que... absolutamente. No, quería hablar un tema central. Antes de pasar, tengo 3 preguntas que son muy divertidas, que la voy a dejar A para ver. pero esas están para el final. Ah, Ahora dale, vamos a dale. hablar de algo sustancial, si te parece. Que es Dale, es dale. el desarrollo de Blender 2.8 y el desarrollo de Blender en general, ¿sí? Ahí va, ahí va. Es un tema central a través de las entrevistas que venimos hablando de la orientación de la fundación a la hora de generar nuevos desarrollos. La impresión que tengo yo personalmente en general, y muchas veces lo comparto con gente que comparte la entrevista o quienes escuchan, que la fundación suele orientar como sus desarrollos a los novatos. Creo que gran parte de mi opinión es debido a que el trabajo que se le da a la interfaz, ¿no? Obviamente está a las luces, se ve claramente que hoy en día la interfaz de Blender es mucho más amigable para quien ingresa que antes, ¿no? Que la 2.7 para atrás. Y si bien la herramienta es muy abarcativa, me gustaría que vos me digas también, además de decirme tu opinión sobre la orientación, cuál es el punto clave que destaca Blender por sobre otro software. Como hablamos antes, para mí es el tema del teclado y la velocidad a la hora de laburar con el teclado y el mouse al mismo tiempo. Porque obviamente hay que ser sinceros, Blender no está hecho para hacer simulación de ropa hoy en día, aunque estén habiendo nuevos desarrollos. No es un programa dedicado a eso, no es un programa dedicado a texturizar, no es un programa dedicado a esculpir, aunque sea muy bueno esculpir. Entonces, ¿cómo ves vos la orientación de Blender hoy con respecto a si es para novatos o no? ¿Cómo ves las especificaciones o las especificidades que tiene hoy la herramienta contra otras herramientas más específicas en ese punto? Habla un poquito de eso, a ver qué pensás vos. Em, Nos pusimos a serios. ver, nos pusimos serios. En lo que es dirección, yo no creo de que Blender 2.8 sea mejor para novatos o de que la Blender Foundation esté apuntando a de que sea mejor para novatos, sino de que sea consistente y que sea fácil de leer en general. Yo creo que 2.8 no es tan diferente a la 2.7, en sí es prácticamente lo mismo, nada, los botones alineados de una forma que son fáciles de leer. Eso no es para novatos, sino es más bien una forma de leerlos en general, en vez de pasar de cuadrados, líneas, puntitos, como viene siendo, como era la 2.7. También el nombre de las herramientas para que sean un poco más consistentes, eso es algo que se tuvo en cuenta, pero no creo que eso sea necesariamente para novatos, sino a largo plazo, también para gente avanzada, para gente que desarrolla, que quiere hacer plugins y demás. Los desarrolladores no tienen que pensar como en una interfaz, sino que ya saben de que la interfaz de Blender es muy sencilla, son una lista y a lo sumo unos paneles o subpaneles dentro de cada una de las secciones. El hecho de unificar todas las herramientas hacia un lado, eso sí, quizás es como más accesible para los novatos. Pero creo que ese es como el gran proyecto, el Tool System, es como el gran proyecto que por ahí lo hace más cercano a los novatos, pero no es algo, o mejor para los que recién inician, no novatos, sino nuevos en Blender, no en general en 3D, sino en Blender. Pero creo que esa es la única cosa que veo. El resto, cambiarle los colores, hacerlo más bonito,
no es novato necesariamente. Creo que es una forma de unificar un programa que es muy diverso, que es muy... es difícil, súper difícil tratar de hacer algo homogéneo de todas las diferentes cosas que puede hacer Blender. Como decías, Blender no es un programa para esculpir, ni para hacer cloth, ni para hacer Sí, video texturizado, como editing. Substance, por Exacto. ejemplo. Es todo. Blender es un 3D Exacto, suite. exacto. Es una herramienta que vos tenés un estudio, vos solo o con 5 personas, les das Blender y pueden hacer todo. La idea de Blender es cubrir el pipeline entero. Esa es la idea de la Blender Foundation en general. Si vos ves, hay una. En la página de Blender está el Blender Foundation Goal, que es como el goal, como el objetivo. Y eso con los años Tom le fue cambiando algunas palabras, como refinarlo. Y si lo lees, es básicamente eso: es habilitar pequeños y medianos estudios a tener un pipeline entero de realización 3D y Pero hoy vos en decís día que 2D ese es el también. camino, el camino sería realmente tener Sí, un 3D Suite que pueda abarcar todo en vez de abarcar solo todo. una cosa. Por ejemplo, Sí. ¿a qué voy? Vos ves Substance, que está completamente dedicado a textura, y por algo es el estándar del mercado, porque hacen solo eso. Lo mismo con Marvelous, porque tienen todos sus programadores y la gente que escribe código, están todos dedicados a hacer el mejor en eso. ¿No es un proyecto muy ambicioso intentar abarcar todo lo que se puede hacer en un estudio? No, no para Blender, no. ¿Por qué? Substance no se va a poner a hacer esculpir. ¿Por qué? Porque está ZBrush. O Exacto. sea, no tiene sentido. ZBrush no se va a poner a hacer animación porque está Maya. Ujú. Ellos no pueden competir con otros. Ya lo trataron Madbox contra ZBrush, no hay comparación. Omari con Substance, por ejemplo, son dos cosas diferentes. Es como que no hay un espacio para cubrir ese lado. Pero en el open source sí lo hay. Blender es la herramienta que puede llegar a cubrir todos esos espacios. Claro, viene por ahí, no es por el open source. Es ese, Es por el digamos, open el source, sí, camino, claro. exacto. Es el hecho de que vos tengas una herramienta de que si tenés un estudio pequeño o mediano, lo puedas usar sin pagar licencias. Si tenés un estudio grande, a la Pixar, podés modificar el programa para adaptarlo a lo que vos necesitas. Si vos utilizás Presto o cualquier otro programa para animar, por ejemplo, pero necesitas Blender para modelado, web y el resto, los podés combinar porque tenés acceso al código, lo podés cambiar y mientras... Y nada, eso está... Es algo que se va a venir y que creo que 2.8 es el cambio, el momento de cambio, porque no solamente hay un cambio en la interfaz, herramientas, clic izquierda, clic derecho. Sí, OpenGL, pero bueno, sí, OpenGL es como un gran paso hacia adelante, la nueva versión. Pero creo que lo que importa más es eso, es tener todo dentro de un mismo programa. Y lo que queda ahora es eso, es unificarlo La con el gente resto. de Tangent hizo eso, ¿no? Con su película, usó Blender y también lo modificó y como que en realidad y hacía pedidos dispuestos o orientados a hacer una producción, ¿no? Me parece que un poco eso también Sí. ayudaron a seguir creciendo. Bueno, sí, los chicos de Tangent no solamente modificaron un poco de Blender para OpenBDB y para hacer un Cycles más rápido en algunas cosas. Creo que para una película anterior que hicieron ellos también necesitaban como que el pelo renderice rápido, entonces como que lo hicieron más barato a Cycle, removieron muchas cosas fancy para que renderice rápido. Pero esos cambios, por ejemplo, no tiene sentido ponerlos dentro de Blender porque en realidad no lo hicieron mejor, lo hicieron más rápido, por poner un ejemplo. Pero OpenBDB, eso es algo que hicieron ellos y que ya va a estar en Blender. Cryptomatte también es un estándar que utilizaron ellos y va a pasar a Blender. Otro gran hype el Cryptomatte, ¿no? Que es Sí, algo ya está que... dentro de Blender. Ujú. Y se viene, o un hype que se viene A es ver, la primicia. la No, primicia para no, ahora Blendcast. no, pero no. Pero a futuro, dentro de, creo que de un futuro cercano es USD, Ah, mirá. que te permite utilizar Blender con cualquier otro programa de la industria. Entonces eso es lo que va a poner Blender dentro de la industria. Entiendo ahora por dónde van a cortar con el cuchillo, van a ir por la parte, sobre todo del open source, que es por donde vienen viniendo. Pero a mí lo Sí. que me pasaba era que veía que abarcaban mucho, pero tal vez apretaban
poco. ¿Y por qué yo digo que va para novato también? Porque veo que lo que se desarrolla es lo superficial, digamos, ¿no? Porque obviamente tenés que aceptar que hay mucha gente, o en realidad que no es la gran mayoría, serán el 2% de gente muy avanzada con conocimiento de color, conocimiento de alfa y todo esto que sabes a qué me refiero, que claro, Sí, van, sí. que van Troy directamente, familia. claro, que van directamente ahí a atacar a un punto que si bien tal vez es importante o es visible para una pequeña cantidad de gente, al parecer la importancia que tiene es enorme con respecto a lo que es la producción y un pipeline de producción general. Entonces, ¿cómo ves vos el hecho de algo tan importante no poder abarcarlo porque estamos abarcando, por ejemplo, crear iconos para que sea más accesible, escalar? No, te lo digo sin chicana. Digo, No, ¿postas? Ok. para poder rotar o sea, me refiero, ahí es donde yo digo que va para novatos, porque creo que es más fácil hoy para alguien que ingresa a usar Blender y el que es un usuario avanzado, lo que veo es que no tiene resuelto esos problemas que siempre viene como diciendo. O sea, obviamente, como se dice siempre, patches are welcome, ¿no? O sea, Pero vos sabés cómo es el desarrollo de Blender, ¿no? O sea, o de cualquier programa open source. El desarrollo está abierto. O sea, el que desarrolló los iconos no está. No es que le dijo, tenía 2 parches para ver hoy. Uno el de hacer open color bien, Filmic, o hacer iconos. Y decía, bueno, voy a hacer iconos. Son personas diferentes, en lugares del mundo diferentes. O sea, el diseñador está en Dinamarca, el otro que lo aplicó está en Australia. O sea, son áreas diferentes por desarrolladores diferentes. Yo creo que el tema del color es súper importante, obviamente, sobre todo si querés que Blender funcione bien en otros pipelines, que se exacto. comunique bien con otros programas. No, aparte me decís Pero lo del USD, y ahí más que nunca, si se va a realmente a comunicar con toda la sí, industria, creo que sería como importante, pero yo igual entiendo, o sea, no es que digo como una crítica, sino que levanto la voz levanto la voz de un problema que veo que está un poco más atrás y no visible. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de gente no tiene idea de cuál es el valor que tiene que tener el pixel. Y está bueno tal vez subir la vara y que todos subamos, porque yo tampoco lo sabía en realidad. La verdad que yo no sabía que cuando una luz tiene que irse para arriba en una intensidad, debería todo desaturarse. Para mí, más amarillo claro. es mejor, pero no, ¿entendés? O sea, entonces, claro, ahí creo que Sí, estaría para bueno. realismo, pero si querés hacer otra cosa, es algo que es súper importante y creo que es una de esas cosas que por ahí se tendrían que. Yo creo que la forma de llegar a solucionar eso de una vez por todas es que hagan una rama, que hagan un Blender el mismo, le cambien las cosas, las opciones, que la gente lo pruebe, que lo pongan en Graphical, en Right Click Select, en DevTalk, que la gente lo pruebe, lo teste, lo recontrateste. Y una vez que ya esté pulido, ¡tuc! Se pone en Blender, una rama y listo. Es. Este va a ser Creo que este va a no ser es el tan. Zócalo, ¿eh? Este va a ser el Zócalo. ¿Eh? Hace una rama, Créense un pulilo y una vez fork. que esté terminado lo Créense un pones ahí. Por fork, ejemplo, claro. hace 1000 años de que la gente quiere de que el cursor de cuando estás esculpiendo, de que el cursor se alinee a la normal. Es como que te avisa hacia en qué dirección está por esculpir. Exacto. Bueno, hubieron varios parches a lo largo de estas décadas, Ujú. desde que está el modo Sculpt. Y siempre como que habían cosas como que funcionaban, otras que no. En un caso, si tenías muchas caras, era como lento, era como. Siempre había problemas. Ahora, ¿qué hizo este chico Pablo Barro? Ujú. Hizo una rama, o sea, hizo parches, pidió permiso para hacer una rama, o sea, escribió, podemos hacer una rama, se lo dieron, tiene derechos de commit ahora para hacer cambios dentro de Blender en su rama, y la gente la va probando, va testeando si funciona bien en esta cantidad de polígonos, en este modelo, en esta graphics card, en todo. Le están repuliendo a esa herramienta. Entonces, una vez que ya esté terminada, se pueden pasar a la rama principal de Blender. Porque si vos agregás de que funciona bien las normales, por ejemplo, ¿no? En la rama principal de Blender, quizás no te diste cuenta y rompiste a la hora de pintar en Vertex Paint, o rompiste Texture Paint o Weight Paint, porque no Ujú. tocaste una parte del código que no sabes. Es como desestabilizar la rama principal demasiado. Dentro de lo que es color, quizás no hay tanto peligro.
creo que el mayor problema era el tema de que el backwards compatibility, era de que los archivos de OpenColor.io son unos archivos de texto, básicamente, que cargan un perfil, ¿no? Ujú. Entonces, estaba ese problema de que si se les cambian los nombres, si se cambian cómo funcionan, los archivos viejos no iban a funcionar bien. Ujú. Pero resulta que hace poco hubo una rama, no sé, un desarrollador de la comunidad hizo un parche donde propone ciertos cambios y Brecht le comenta esto del nombre del backwards compatibility para que no se rompa compatibilidad con archivos viejos y él parece que lo solucionó, si no me equivoco. Pero a lo que voy es eso. Y creo que, lástima, desgraciadamente, Troy viene hace tantos años con esto de que su nombre por ahí, yo creo que si fuera él me haría otro usuario, y comentar desde otro punto de vista. Yo eso lo discutí también, es un poco también el modo, ¿no? A pesar de que tenga ¿Cómo razón. decir las cosas? La mayoría de la gente trabaja de voluntarios en Blender, o sea, es como decir las cosas. Sí, sí, eso lo habíamos hablado. La contrarrespuesta, bueno, es que, che, vengo diciéndolo hace mucho y antes lo decía bien, pero ahora me agoté. Yo nunca estuve de acuerdo con el modo parece un poco. Eso no es una forma de pedir las cosas. Claro, sí, sí, está claro. Y eso lo que hace es predispone a la otra persona a decir, mirá, no voy a hacer nada, es peor, no conseguís tu objetivo. Entonces, bueno, entiendo que vamos a tener que esperar un poco a que se haga otro usuario y por ahí lo tendremos. No, no que sea otro usuario, sino de que lo trate de plantearlo de forma diferente, lo desarrolle en una rama, todos los cambios que él No quiere va a hacer, pasar eso, no va a pasar y que eso. la gente. Bueno, pero que lo haga otro, no sé. Sí, está Bueno, bien, está bien. otro nombre. Igual, igual, Fulano. igual, aunque lo haga, yo creo que no tiene el mismo track que tiene el Scalp. El Scalp puede tener otra rama porque hay mucha gente interesada. Acá no es tan así. Que es parte de por qué tampoco se hace. Porque no es algo tan visible. Pero bueno, está perfecto. La verdad que fuiste más claro de lo que esperaba. La arreglaste. Lo desenchufé y enchufé y anduvo. Eh, A el veces, a famoso veces. apagar y prendela. Claro. El que te hace lo de sistema. Claro, claro. Bueno, a ver. Vamos a bajar un poco el aire. ¿El Bueno, aire? sí, porque lo tengo. Ahí Ah, está. todavía hay buen clima ya, sí, estamos en No, mayo. pasa que yo tengo una persona, viste, con mucha grasa corporal. Bueno, Ah, está bueno, perfecto. arrancamos. Está perfecto, Ok, sí. pa. Nah, yo tranquilo, yo soy más imperialista. Una Budweiser. No. No, dice. Hay límites, hay límites. Por ahí si fuese después sí. Pero no. Mirá qué linda Bueno, a ver, bochita contá. esa, ¿eh? ¿Eh? Una linda Sí. bocha. Sí, 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 está. Es Está una frappé Lefe, es aparte. una. ¿Oh? Está frappé esa lata, ¿no? Está bastante fresquita. Sí, recién la saqué La tenía ahí enfriando, sí. Impecable. Pero bueno. Ah, bueno. Bueno, sigamos con lo Salud. que. Salud para toda la comunidad. Gracias por acompañarnos hasta acá. Si se quedaron, ¿no? Si les interesó algo de lo que estábamos hablando. Bien, después le pones, ¿no? Como links a las partes, las secciones, porque si no. Claro, lo que hago después es, tu cara va a ser mucho más chiquita, mi cara casi que Ah, no va a mira. aparecer, y de costado van a ir corriendo videos de plumíferos, videos de la fundación, de las películas, de tus links, Claro, claro. y así la gente va viendo y escuchando. En realidad no sé si estoy haciéndolo bien, porque no sé si la gente lo mira y lo escucha o solo lo escucha, pero bueno. Bueno, lo que yo quería saber, ahora estábamos entrando en una parte un poco más personal, ¿no? Del Blencast, donde hablamos un poco de cosas eh, más divertidas, más distendidas. Pasamos recién un momento tenso, ¿eh? Y vamos a hablar de. Ahora sí, 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 Ahora, ahora relajar estoy algo bien, más. ahora estoy bien. No, quiero hablar, Este, ¿qué pensás vos del feedback, ¿no? De cómo el artista, a mí me pasaba mucho esto, y ahora me pasa un poco menos, pero todavía estoy ahí. Cómo es necesario tanto el feedback del artista para poder sentirse bien, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, que a vos hayan elegido tu splash screen en su momento para Blender, ha sido algo que a vos te ha gustado, ¿no? Y a mí también me hubiese gustado. Cuando me featurean en Blender Nation me pongo contento, en Blender Artist, en ArtStation, en donde sea. Uno siente que ese like es un poco reconfortante, pero también hay un doble filo de siempre esperar ese like, o a veces hasta hacer cosas por ese like. ¿Qué opinión tenés vos con respecto a la crítica y la exposición de tu trabajo como artista? ¿Has experimentado este tipo
de miedo, o no de miedo, sino de que el like sea tu única medida de calidad de trabajo. Sí, absolutamente. Creo que el... ¿Quién no le gusta el reconocimiento, no? Te gusta de que te haces algo, de que la gente le interese, lo vea, lees los comentarios, siempre tenés 100 comentarios buenos, hay uno que te dijo, más o menos, y ese te duele acá adentro como... Pero es la naturaleza humana, creo que así estamos. Estamos chipeados. Estamos chipeados para que sea así. Me ha pasado, me pasa todo el tiempo cuando subo cosas y tal, pero trato de que me pase mucho menos. Ujú. Desinstalé de mi teléfono, desinstalé Twitter, Facebook, Instagram todavía no, porque a veces uso las historias. Pero Telegram. Telegram lo tengo instalado, pero Telegram no lo uso para el laburo. Ah. O Che Blender también, Ujú. el grupo ese, pero si no, es laburo, no uso nunca Telegram. Pero le saqué las notificaciones a todo. Facebook, Instagram incluso todo, cero notificaciones. Tengo que entrar a la app y como actualizar para que me aparezca. Porque así me doy cuenta de que le le hago menos caso a eso y a veces pasa de que subís algo y te olvidas y después subís y como que está mejor. Pero el estar ahí, el atento a todo es una droga que no es recomendable. Es una droga, es medio un Exacto, sí. vicio y a veces funciona mal. A mí me ha pasado de estar trabajando en cosas y decir, quiero terminarlo rápido porque creo que ahora es el momento donde tengo que publicarlo y vos decís, Sí. y actúas al revés, actúas para publicarlo en vez de para que... Y eso es Sí, complicado. cuando era chico me acuerdo de tener así, de estar trabajando en algo y estar pensando en publicarlo allá. Pero ¿cómo te voy a tener ese pensamiento? O sea, No, pero cero. o decís, lo renderizo en el 50%. Y el de 100 tarda 4 horas. Y no, mejor lo publico en 50. Después digo, ¿entendés? Y decís, no puedes vivir así. Tenés que hacer tu No. trabajo, que te guste a vos. De hecho, yo he aprendido a dejarlo reposar unos días antes de publicarlo. Mirá, lo dejás macerar ahí. En 3 días vuelvo y lo miro y digo, sabía que esta parte no me gustaba. Ahí, porque vos aparte ves el error. Pero entonces el boludo, ¿viste? Decís, no. Ahí, Sí. está bien. Hasta que decís, no, hay un error. Y tengo que entrar al blend y todo Y está cambiarlo y pesado. cambiarlo. Pero tampoco tanto, ¿eh? Yo creo que me gusta más el otro sentimiento de volver a verlo y decir, al final me gustó. Pero no sé no sé, hay, por ejemplo, en Spring, por ejemplo, hay algunas tomas de las que me re gustan y hay otras que al final no me gustan tanto, de las que hice, entonces no lo veo. Y mira, o sea, tan así de que no lo veo. Eh, las ¿Se últimas, puede o saber sea, cuál? ¿Qué toma? la última, el Panning Up, Ese no te la gusta. última, no me gustó. Me gusta porque hice un concept art y me gustaba, porque me gustaba cómo le había quedado cuando le pinté por encima. Pero al último, no es mi peli, ¿no? Es de Andy. O Sí, sea, sí. no. Entonces, había cosas que me gustaban a mí que no cerraban bien con el resto de la historia porque era diferente. Y nada, al final no trato de no verlas, así para no. Me acuerdo, las últimas weeklies, cada semana, los viernes nos juntamos y hacemos como un weekly donde a las 6 de la tarde cada uno muestra, uno por uno, lo que hizo durante la semana. Dice, bueno, esta semana laburé en tal cosa o en tal otra. Pero antes, o sea, si ves en YouTube, nosotros grabábamos por ejemplo, los de Cosmos Laundromat, los subimos, eran directos, que subimos en el 2014 al canal eh, creo que es el canal hay un canal de Cosmos Laundromat en YouTube, o si no, el de Blender. Y ahí, bueno, es donde estamos compartiendo todo lo que hicimos durante la semana y bueno, y al final mostramos el corto en el estado en el que está semana a semana y así todo el estudio como va teniendo una idea de en qué estado va el corto. Claro. Pero no, me acuerdo de yo que cuando empezaba mi parte iba así o me iba directamente. Me Y iba bueno, arriba. de ahí pasaste a ser la cara de la comunidad de las dos, porque Blender Hoy y Blender Today, los dos haces vos.
Eso, bueno, antes me comentabas de qué hago, cuál es mi rol en Blender, y realmente es Te una escapaste, te mezcla. escapaste de esa pregunta, no la Me respondiste a escapé la... de la pregunta. Sí, sí, no, ve, ahora te la vuelvo, ahora te la A ver. Es que es difícil de explicar. Yo empecé haciendo Ujú, iluminación render, después en 2009 hice un DVD, Venom's Lab. ujú. En el 2011 hice Venom's Lab 2, el segundo DVD. En el 2010 hice Sintel como director de iluminación. Ahí Epa. como tuve un pequeño race. Eh, pero siempre fue como en ese aspecto. Después cuando me quedaba más tiempo alrededor de Blender, era como... Tenía tiempo, o sea, estaba viajando por Europa por ahí haciendo trainings o cosas así, Ujú. freelance. Y si tenía un tiempo libre, venía a Ámsterdam y me quedaba durmiendo en el Blender Institute. O sea, hay una camita al fondo, había ahí y me quedaba. Porque era el lugar donde era como una casa, ¿no? Como Claro. puedes quedar. Y como estaba tanto tiempo acá, empecé a ayudar en otras cosas de Blender. Empecé a ayudar en la página web, en el store, Eso lo hacía en los... Francesco antes, ¿no? Si no me equivoco. No, Francesco ni siquiera estaba en esa época cuando yo empecé a Ah, hacer el Blender Store. Lo actualicé yo una vez, después yo hice la versión de Blender. Y después entró Francesco en el 2011, ah. 2012 con Tears of Steel. Y bueno, pero con él fue también de que después de que se fueron, los proyectos antes en Blender eran como 6 meses a la casa, 6 meses a la casa, todo el mundo. Y alguno que otro se quedaba dando vueltas y en ese alguno que otro estaba yo. Claro. En el Tears of Steel nos quedamos con Francesco haciendo la versión 4K de Tears of Steel, que la sufrimos un montón. Pero bueno, 4K. era 4K, era abrir los archivos de los chicos, hechos cualquier cosa, cambiar los settings, todos los del compositor, porque el compositor en esa época no era relativo, era todo absoluto en píxeles, entonces era pasar los píxeles a 1920, no, a 3840, creo que es de 4K. Ujú. Y ahí fue que se le agregaron varias cosas a Blender, pero en realidad lo hicimos con Francesco los dos solos en el estudio. Armamos 4 pantallas Full HD, las pegamos así con cinta adhesiva, con Syntec así. Y teníamos nuestra pantalla 4K porque no podías ni siquiera tener Qué eso. locura. Y así hicimos, antes de eso yo he hecho Sintel 4K. Era abrir los archivos. Sintel es la mejor, ¿no? En tu opinión, de todas las que pasaron. Yo sé que es difícil porque estamos en el medio de ¿Esta es la Spring. pregunta picante o No, qué? no, no, no. Pero, pero digo, hemos charlado de los cortos y quiero hacer un pasaje muy rápido sobre esto. Dale, dale. Elephant Dream. Elephant Dream, sabemos que estaba metido Bassam, capo total, Vas, un ídolo. sí, era como la creme de la Blender Community en Genio. esa época. Trabajó en Elephant Dream. Al ser la primera, vamos a dejarla aparte, porque aparte sería muy, muy crítico de nuestra parte atacar a la primera. Hoy No, no se la banca hoy no, la no había primera. grupos, no No, había grupo, no había proxies en Armatures. O sea, por no había eso. compositor. El compositor se hizo para Elephant Dream. Claro, no, O por eso, sea, por eso. Yo soy el que dice, chapo, chapo. Yo soy el que dice, no se entiende, pero también soy el que dice, pero vamos, es la primera. Vamos a dejarla ahí. claro, Después de Elephant Dream, podría entender igual. vino Sintel, ¿no? No, después de Elephant Dream vino Big Bang Bunny. Ah, Big Bang En el Bunny. 2008, 2007-2008. En proyecto también 6 meses, 6 Ujú, personas, ujú, un poco más quizás. Tratar de hacer, fue el primer proyecto del Blender Institute como institución, ya ujú. como un edificio donde se hizo eso. Elephant Dream se hizo como en un lugar que rentaron, así que alquilaron como una sede, un estudio. Ujú. Acá en Amsterdam también. Cuando vio que eso funcionó, Tom dice, podemos hacer un instituto. Hizo el Blender Institute, Ujú. ahí se hizo Big Bang Bunny. En los últimos meses de Big Bang Bunny fue que empezó Yo Frankie, el videojuego basado en Big Bang Bunny. Ahí va, sí, Y ahí claro. es donde entré yo. Entonces, cuando yo entré ya se estaba terminando Big Bang Bunny, pero lo pude ver en producción, estuvo buenísimo. Está bien. Yo igual no tenía una gran historia, digamos, como para poder entrar dentro de lo que va a venir ahora, que es Sintel. Epa, Para mí, sí, Sintel, primero que estaba Colin Levy, ¿no? Que es una gran Colin, persona. sí. De hecho, yo le mandé un mail un día pero viste como quien manda un mail al espacio, como. Y me respondió con un amor. El chabón es un genio, la verdad que también otro Él chapó. es, sí, sí, es un Es un grosso, un grosso, es gran un grosso. Y creo que esa historia está muy bien contada. Algunos me dirán sobre el cliché, yo creo que no, yo creo que yo me lo comí. Hasta el final
No me di cuenta. Yo soy sincero, lo vi y dije, y me gustó. Yo soy una persona de gustos simples, ¿viste? A mí me Sí. gustó. Así que para Cierra, mí, ¿viste? cierra, Como- cierra, Sinter cierra. Después viene Cosmos, que estaba pensado para hacer una película larga. Gran película, Sí, claro. ¿no? Es La idea distinto. era era apuntando arriba de hacer una serie, una película de, sí, una larga, 90 minutos, 70 minutos, 80. Que me imagino que debe ser él saltando de dimensión en dimensión. No, Claro, estaba. es como el primer ciclo de lo que ahora es Cosmos Londroma, que se puede ver online, Ujú. es la primera vida de Frank. Después, en la Blender Cloud, esto no es un chivo, no es una publicidad, pero hay animáticas de lo que es el segundo ciclo, Ujú. que es cuando él conoce al amor de su vida, bla, bla, bla. Y a partir de ahí, o sea, que es más parte de lo que termina Cosmos 1, ¿no? Que están La en el oruga. bosque. Sí. La oruga, claro, exacto. Pero después hay una oruga, hay una mariposa. Ujú. Está bueno. Y después Y después. son más vidas dentro de lo que es la historia de Cosmos, que está el script, ya está escrito como un boceto, ¿no? ¿Están Pero el pensados guión eso en el futuro, tal vez hacer algo, hacerlo o no? O directamente. y más al principio era como que no, no, cuando lo terminamos era como no, 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 no. Pero no te voy a negar que hace en los últimos años, Se reabrieron un poquito algunos documentos. no, se tiró ahí en el aire, porque ahora la idea está en hacer el largo de la gente, ¿no? De Sí. la gente, porque a Tom le gusta la idea, porque ya tenemos los Qué derechos de loco igual este. eso, ¿no? Porque teniendo una idea original tan profunda como esta idea de Frank y todo ya casi armado, no sé si está basado en algo, pero me parece muy original. No, no, es original. Me El parece tema es algo de que copado. la gente es holandés, quieras o no, estamos en Holanda, para conseguir fondos Claro, tiene una para un largo atracción. Claro, claro. y para, claro, o sea, conseguir fondos para un largometraje, bueno, viste Plumífero, viste Kiribati, o sea, es difícil, Es difícil, es difícil. es difícil. Entonces, el hecho de que sea algo de nacional ayuda a Sí, tener la fondos en eso. atracción es incomparable. Entonces, tal vez usen eso de trampolín para seguir pensando. Para hacer otra cosa a futuro, ¿no? Pero de momento, la gente, dentro de todo, hay gente, no mucha, pero hay gente que lo conoce y como que puede ayudar a eso de que Sí, gran, a gran animación. A la gente está muy, muy bien. Obviamente tampoco se puede comparar porque es un tráiler o un teaser de un tráiler. O sea, no se puede comparar a nivel no. historia. Cosmos tampoco, porque Cosmos estaba pensado para hacer una historia, quedó como truncada. Igual Cosmos es de mis favoritas, ¿eh? Te digo A mí que. me gusta por la profundidad que tiene de cómo arranca. Ya no es algo, no sé si infantil decirte, pero una oveja se quiere suicidar, me compraste. Ya está. Ahí yo ya Sí, estoy, sí, sí. ¿entendés? Ahí es medio Ahí difícil empezar así, pero. pero ya estoy. eh, o sea, Cosmos son los primeros 10 minutos, 12 de un largo. Exacto. Así tal cual. Por eso hay una escena larga donde se está llevando el tronco atado al cuello. Y otra escena donde se lo sigue llevando. Y otra escena donde lo sigue llevando. Y en el momento cuando vos lo ves, y pero podemos cortar. Y el Podríamos, director sí. decía, no, esto es un largometraje. Pero estamos viendo el primer capítulo. O sea, en un largo pasan estas cosas. Y es verdad. En el momento lo queríamos matar porque 20 horas por cuadro de render. No podemos, o sea, está caminando hace 100 frames. O sea, bueno, pero al final, al fin y al cabo, Nada, está muy bueno. Yo creo que inclusive hicimos función y eso le da como ese aspecto cinematográfico del tiempo que pasa lento y la animación de nuestro amigo poniendo el cassette en el grabador, esas vueltas que da. Creo que esas cositas está buenísimo. chiquitas están muy buenas, pero no entra dentro de una historia terminada. Y después tenemos Spring, que es una gran metáfora de la primavera, que me encanta a mí, yo la defiendo, porque Che, te saltaste Glass Half, Caminandes, no, pero The eso viene. Twins, The Twins. No, eso vienen ahora en una mención especial. Ah, perdón. No, Bueno, claro, claro. No, contame, explica. no, Spring, lo que tiene que ser una gran metáfora de la primavera, yo la Che, no, defiendo. te saltaste Tears of Steel, Pero pobre. Tears of Steel es una mezcla entre realidad. O sea, si querés hablamos de Tears of Steel, pero me parece que no. No hace falta, pero es un chiste interno en el Blender
de que siempre que nombramos los cortos, No aparece nos Tears of Steel. olvidamos de Tears of Steel. No, no te olvidas. ¿Te Es como olvidás? si Sintel, Cosmos, Spring, y te olvidas de Spring. No, Tears of bueno, Steel un por año, o sea, ejemplo, Caminantes. Caminantes sí. tiene una historia cerradita, o sea, cierra. Creo que Sí, fueron son gags, son fueron chistes. un poco más allá ambiciosos en la 3, en la de los pingüinos, porque tenían como el trampolín de la primera que rompió todo, la segunda también rompió todo. Pero también son gags, es el chiste de la llama Sí, es queriendo un pasar chiste. La ruta, cruzar al otro lado. Claro. Y sin embargo, Sintel, recapitulando todo, creo que es la que mejor historia tiene. Ahora, Sí. hablando con Maléfico, lo que él me dijo es, la fundación podría usar este tipo de poder que tiene para contar historias para comprometerse un poco con problemas que pasan en la sociedad, por ejemplo. ¿Vos, Ah, lo tengo que ver. Después avísame cuando lo suba. vos pensás que ese puede llegar a ser un camino a seguir? Lo que yo le decía es, me parece que no es el lugar de la fundación ese, el de ponerse, digamos, a esgrimir una opinión sobre algo que está bien, es súper noble, pero no sé si ahora es el momento de tomar de que la fundación tome un partido. No sé si ese es el lugar para que la fundación se exprese. No sé qué pensás vos al respecto de esto. Qué pregunta, ¿eh? Al final te mentí, son más de 3, pero bueno. Menos mal que me trajo otra cerveza porque si no, chao. Eh, qué preguntón. Yo creo que no, que el que quiere contar su mensaje lo cuenta. ¿Por qué no se contó un mensaje social con Plumíferos o con cualquier otra película? ¿O por qué no lo cuenta Pixar en cada una de sus películas? A veces hay algunos que tiran como algún mensaje social, pero no todo el mundo lo hace y no creo que sea algo que haya que hacer uno como, Claro, como mandatorio, digamos. claro, como mandatorio, como un algo social. Creo que está bueno mostrar, pero tampoco pasárselo en la cara a la gente, porque al fin y al cabo estás haciendo entretenimiento y la gente por ahí es como que también, por un lado, ¿qué le vas a mostrar a los refugiados? O No, sea, aparte, es un problema internacional, por ejemplo, acá tenemos. ¿Qué vamos a mostrar? El problema del plástico en el océano, el problema de... podés mostrar algunas problemáticas, pero hasta cierto límite, creo. Hay un poco de eso. Porque yo con lo de caminantes, por ejemplo, en el primero mostré un poco de basura, que la gente tira basura en la ruta. uh-huh. Es como común, pero no era como wow. Y el hecho de que la gente anda muy rápido en la ruta y los animales no pueden cruzar, eso es verdad. Si vos alguna vez vas a la Patagonia en auto o en lo que sea, en colectivo, en micro, vas a ver de que están todo el tiempo los guanacos queriendo cruzar y estresados porque no pueden, a veces ni estresados cruzan así, el que está estresado es uno, pero imagínate ellos. Entonces, como que quería como un poco meter ese concepto. De hecho, hay algunas escuelas y jardines donde muestran caminantes, me contaron, a los chicos para que se concienticen y tengan esa precaución a la hora de andar en el auto. Porque en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, es muy común de que se te crucen guanacos, llamas, todo el tiempo. Entonces, es como lo utilizan para eso, para concientizar. En el segundo, el tema de la seguridad, de la La propiedad propiedad privada, privada, sí, perfecto. Sí, sí. saltar las vallas, pasa ya en todos lados, pero en el sur pasa que los animales se quedan atascados porque de repente los glaciares, sí, son de todos, pero hay una parte que no es privada. Entonces, los animales no saben de eso y pasa. Claro. Pero bueno, No, en el en último Spring ya no. también. En Spring un poco se habla un poco de la parte ecológica. Igual de vuelta, creo que lo que no quisiera yo ver a la fundación es ver la fundación transformada en algo que hace propaganda, aunque sea propaganda No, que yo valore. Porque la fundación, yo creo que tiene que tener una posición social que ya la esgrime desde el hecho de que es un software libre. O sea, creo que más posición que esa, que no sé. y el hecho de que Blender utilice open source pero todo, ¿eh? No. Bueno, me parece fantástico. Creo que pasamos por acá, increíble el feedback. Pasamos por los cortos, pasamos por un montón de cosas chiquititas que Yo, ayudan. así, Sí, sí, vamos yendo. Ahora llega el momento de la parte final, gracias a Pablo que está acá. Hace un montón de tiempo, ya va por la segunda cerveza, yo también. La pregunta polémica, yo le dije, mirá, ahora viene una pregunta polémica. Me dice, no me la digas, la quiero saber no, en vivo.
Así, porque si no es genuino, no es espontáneo. Exactamente. Es una pregunta polémica que tampoco tanto, ¿no? Pero sirve para charlar un poco y para debatir sobre este tema que es importante, que hoy está en boca de algunos. Hace poquito en Twitter, Ton se metió en una charla que esta persona de Decal Machine lo que decía era, che, me bajaron las ventas porque creo que hay más piratería y si la gente se está bajando mi add-on con mi código de forma pirata, entonces, No lo vi ese. claro, entonces me bajaron a mí las ventas de este producto. Y estaba muy enojado en Twitter haciendo... Sí. Que alguien le avise, okay, Bueno, que alguien le avise que su código es GPL público. eso Pero fue sí. lo que se metió Ton a responder en medio de ¿le Twitter. comentó? Y le comentó eso, le dije, mirá, no existe piratería porque estás usando un código abierto. Claro, obvio. Ahora, ¿cuál es ese? ¿Entendés? La pregunta polémica es, ¿qué pasa con esas páginas? Que yo no voy en contra de las páginas, ¿no? Que son... Que comparten. Que son, que son mercado, digo. Las páginas que son mercado de add-ons. Que existan está perfecto porque ahí se encuentran buenas cosas. Ahora, lo que veo mal por ahí es que no digan abiertamente en el home. Tendría que ser un cartel enorme que diga, se puede compartir. Lo que vos pagás es casi una donación. No deberías pagarlo, porque si lo bajás vos, se lo podés compartir a otro y así funcionaría en realidad algo de código abierto. Ahora, ¿qué pensás vos con respecto a esto? Porque si realmente lo empiezan a decir, todas estas páginas de creación de contenido quebrarían, Blender Market quebraría, Evermotion, la parte de Blender, quebraría, pero se respetaría el principio básico del open source. ¿Qué pensás sobre eso? Hay una línea súper delgada ahí entre lo que es la moral, entre lo que es... O sea, también la gente nos pregunta, ¿y por qué no meten, decía GPL, por qué no meten Retopoflow dentro de Blender y de Decal Machine y todo dentro? ¿Por qué no shipean? O sea, te bajas Blender y te bajan esos. Y no hay absolutamente ningún problema legal con meter Retopoflow, por Qué ejemplo. buena pregunta dentro esa, de no Blender. la pensé nunca. ¿Por qué ustedes no lo hacen? Está buena. No hay ningún problema legal. Es todo un problema moral, por así decirlo, de no arruinarle El negocio. el negocio, porque el hecho de que haya un ecosistema, ¿no? de un negocio de gente que compra, vende, desarrolla dentro de Blender es bueno para Blender en sí. O sea, en una parte es bueno. En otra parte, o sea, Blender tiene la moral esa de no, de no incorporar esos add-ons derecho, pero ellos también tienen la parte moral de decir, bueno, ya vendimos 10.000 veces este add-on. Quizás alguna parte mejorar o reportar bugs o mejorar y meter algo dentro de Blender de nuevo, ¿no? Como... Bueno. Estaría bueno como esa parte, ¿no? Como poner un techo, decir, bueno, a mí me salió $50.000 hacer este add-on. Porque es un año de trabajo de desarrolladores, un desarrollador. Sí, perfecto. 2 desarrolladores, un año completo, gasté $60.000. Bueno, una vez que pero ponerlo como techo y decir, bueno, una vez que se llegó a ese límite, que esté bien ponerlo dentro de Blender o que Blender pueda como comprarlo quizás sí, más raro eso, que comprarlo así es como raro, porque el lado no sería nada sin Blender. Por eso es la polémica. Igual la polémica entra acá. Porque sí, hay dos cosas. Una, ¿qué pasa con los programas de Asset Manager? Que sé que se está tratando de trabajar en Blender, en la branch oficial de Blender, y va a ser súper bienvenida porque Asset Manager para mí, yo lo uso, lo compré desde que salió, me parece que es algo que es un must have, es una cosa de locos. ¿Qué pasa con ese add-on que tiene activos adentro? O sea, como por ejemplo tornillitos o tuercas. ¿Eso también es parte de Blender? ¿O no? Ahí está bien que no se comparte entonces. Todo lo que es parte de Blender es lo que utiliza la API de Blender. Okay. Si vos corres un operador, merge, open, lo que sea, cualquiera, esa parte tiene que ser abierta porque utiliza código de Blender. Okay. Pero lo que vos hagas, tu arte, así como vos haces una casa y es tuya, el que hizo el tornillo es de él. Y si lo comparte...
Esa es mi pregunta. Tiene que compartirlo, eso sí, con una licencia que la gente la pueda utilizar. Usualmente es como una... Sí. Ese royalty free es medio fruta. Sí, no Es existe medio, más. No existe más. claro, es medio como... No existe. Es como medio aleatorio. Es como muy... Depende de cómo me levante. ¿Te puedo hacer un quilombo Sí. o no? Pero la pregunta Sí. polémica con esto es: ¿no hay un conflicto de intereses en que esta gran empresa que es, por ejemplo, Blender Market, que parece que le estoy atacando, pero los amo porque compro todo ahí, sea un Platinum o un Gold o un Silver Super de la Blender Found? ¿No es como un conflicto de intereses que la misma empresa que vende códigos, que vende add-ons de código abierto sin explicar abiertamente que son de código abierto y se podrían compartir, también sea la misma que está dándole a Blender una gran cantidad de plata para que desarrolle sus proyectos? ¿Qué pensás de eso? Y no creo que esté mal. Creo que está bien que haya un ecosistema aparte de Blender, que no esté relacionado con Blender. Nosotros hace 1000 años se lo propusimos, Francesco y yo, pero apenas se agregaron los add-ons, le dijimos a todos, pongamos un market, porque Sí, obvio. esto va a crecer. Por más de que lo hagamos gratis, o sea, de que no haya ningún beneficio para Blender, el hecho de tener el control de lo que de eso, de lo que pasa, que la gente se lleve el 100%, no un 95, 90, porque hay, no. 70 es, te explico. 70 70, versus 30. no, ¿y el 30 dónde va? ¿Eh? Al... Claro, claro. Ah, Claro, por qué eso. mal, Pero qué mal. así son todos, ¿eh? Turbo Squids Pero igual. Patreon es un 5%. Bueno, pero la gente mucho no conoce. Gumroad tampoco lo conoce. Gumroad, ¿y cuánto es? Es un poquito más, creo que es un 10 o un 11. Pero por eso, no ¿Qué lo no debería ser como algo visualizado para todos. Eso es lo que yo veo cosas. No quiero atacar, no voy a decir cuál es. Yo no ataco tampoco, Por eso, no no estamos atacando, estamos charlando, estamos filosofando. charlando acá, tomando una Filosofando. cerveza entre amigos, dale, Yo dale. lo que digo es 3.300 unidades vendidas de algo que cuesta $60. O sea, hace la vos la cuenta. Entonces, Sí, no, y de ahí 3 por el 30% va para quien pone la página. Imagínate si esto fuera para Blender directamente entero. la página. Encima, ¿qué tenés en la página? Descargar un Python. Nosotros tenemos Graphicol gratis hace 11 años, 10 años, del 2005. Claro. Más. O sea, Graphicol son descargas de 100 megas cada una. El Builder de Blender Sí. también son como 100. No pueden decir que es el bandwidth de que hay que... ¿Te parece que es el bandwidth? No. Es solamente un negocio. El bandwidth hoy en día es económico, pero bueno, está es moral, qué sé yo. Creo que es algo que está bien de que la gente tenga su propio negocio alrededor de Blender y de que Blender no se tenga que meter en eso y se enfoque solamente en el desarrollo. Me parece perfecto tu respuesta. Está bien. Pero bueno. Tiene sentido. Pero bueno, igual también quedó clara tu respuesta, lo que vos pensás, que me pareció perfecto. Y llegamos a la última pregunta del Blendcast y nos despedimos con esta, que es algo muy cortito. Creo que vos lo haces todos los días cuando hablas con la gente en tu Blender Today, Blender Hoy, que es un consejo final para novatos. ¿Cómo les aconsejás a ellos para que se tiren al Blender profesional? ¿Dónde buscar la verdadera información? ¿Manuales? ¿Tienen pensados ustedes sacar eso que vienen prometiendo y nos sacaron, que es ese Blender Essentials, a donde la gente pueda aprender de cero Blender hasta el final? Fundamentals. El Fundamentals. Eso está yo estoy en la Blender Cloud, pero nunca lo vi. Está en la 2.7, no en la 2.8 todavía. En la 2.8 no está eso. Pero todavía no se puede. Hasta mediados de mayo dijimos que iba a cambiar la interfaz, que iba a haber algunos cambios hasta el freeze. Entonces, no es recomendable empezar porque todas las semanas vas a tener que cambiar algo. Pobre Matías Mendiola, nuestro amigo de Gris Pencil, hizo los tutoriales de Gris Pencil y ahora la interfaz cambió un poco. No creo que ahora los iconos son de colores, por ejemplo. No es que alguien se va a volver loco porque no va a encontrarla, pero cambió un poco la interfaz, entonces por ahí es más recomendable esperar un toque. Muy bien, me parece perfecto. Pero sí, es la idea hacer un Blender Fundamentals para 2.8. Para Blender 2.8. Quizás ponerle un poco más de onda que el que tiene el original, quizás hacerlo dentro de un proyecto, como el original, el que hizo Dylan Gu, el de 2.79. Sí.
Es como abrir Blender y verlo ahí, como cambiar las cosas ahí, pero no hay un proyecto alrededor. Exacto, que se Entonces, vaya armando. Son como las 41 donas videos de Astro cortos. o algo así. Sí, 41 ponele. videos cortos que se especifican en las cosas de navegación, modelado y shaders de Todo. Cycles, ¿sí? Exacto, que está bueno porque son cortitos Y pero habría que sirve. hacerlo. Sí, sirve como referencia. Pero bueno, esa es una tarea que se me asignó a mí. Ah, bien. Así que sí, yo ahora estoy en el trabajo, estoy los lunes, lo dedico entero a Blender Today y un poco de todo, un poco de ver patches y eso, y el resto de la semana un poco de lo que haya para hacer en Blender. A veces hay cosas de flamenco, Attract, Blender Cloud, hay veces cosas de iluminación, cosas de hacer, de tuitear. ¿Sabes lo que tarda tuitear uno en hacer un tweet, imagen, un montón de cosas? Y entre esas cosas, la semana que viene la tengo asignada para lo que es Blender en sí, como los parches, Ujú. revisar parches, hacer mockups y todo eso. Y la semana siguiente quizás ya empiece con quizás hacer una especie de los release logs, mejorar la página de Blender para 2.8, prepararla, Bien ahí. y Blender Fundamental, como ahí de la Perfecto. mano. Pero Excelente. lo tengo que ir planeando porque me gustaría, en mi horario de trabajo, ¿no? De lunes ahora los viernes me lo estoy tomando, así que de lunes a jueves hacer eso. Y en mi tiempo libre, quizás hacer la versión en español. Ah, Como muy bien, para perfecto. Hace falta. Hace falta. Yo estaría bueno. en este momento siempre pongo, lo van a ver en el video al lado de nuestras caras, van a ver la página de la Develation, de la Developer Foundry, acá siempre digo lo mismo. Si haces dinero con Blender, no está nada mal tirarles ahí Cinco euritos, seis un dólares al café a los mes. muchachos. Todo esto vuelve en forma de addon, en forma de fichas, como diría Milhouse. Todo esto vuelve, así que Vuelve como nada. desarrollo, por ejemplo. Eevee está gracias a Blender Development Fund. Gracias a esos 6 dólares al mes, Claro. está Eevee. O sea, bueno, eso, arreglos, hay muchas cosas que quieras estar. Bueno, no vas a tener el Open Color, el Filmic. Bueno, pero para la cloud también puedes entrar a la cloud y si no El Cloud, querés, sí, el Cloud es también, ¿qué le pagan preferirías vos para decirle a alguien que está, un novato que está haciendo, qué le serviría más? La cloud porque tiene como un beneficio rápido, ¿no? Como son el los Cloud tenés cursos. desde assets, texturas, tutoriales, de todo tipo, desde de Grid Pencil, Motion Graphics, los viejos, los tutoriales viejos, está todo ahí, los archivos, los Veo poco contenido personajes. en español en la cloud, eso te lo tengo que decir. Hay cero. Y yo lo propuse, Ujú. pero es que si la respuesta es, si agregamos español hay que agregar todos. Ah, Y, claro, claro, sí, y es sí, sí. verdad, Es es como hay que verdad. agregar francés, italiano y alemán y todos, y es como, se vuelve como un lío. Entonces, me dijeron, Qué si querés, difícil debe ser. Claro, porque uno se queja por ahí de que el pixel no vale lo que debería valer, pero es complicado hacer algo que satisfaga a todo el mundo. No se puede, es como, hay que tomar una hay tantas, decisión y ir, claro. No. hay mucha gente, o sea, es raro porque a veces uno habla como de Blender como el programa, pero uno en el día a día, nosotros por lo menos hablamos de Blender como la empresa, Claro. como la compañía, Ujú. que es más allá del programa, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que se habla todos los días es, o sea, Blender es como una parte de eso. Después está, no sé, Blender Conference. Empezando ahora ya es una vez por semana, 2 veces por semana, es pensar cosas para eso, planearlo. El Blender Conference que recién es en octubre. A la vez, Blender Network, toda la comunidad de Blender, el BFCT, el Certified Trainer Program, el training del Blender Institute, los cortos, hacer algo nuevo. Blender Development Fund, ¿no? Para Claro, pagarle a los desarrolladores. es, Blender Cloud. Dentro de Blender Cloud tenés Attract para la producción, Flamenco para renderizar. Hay empresas que quieren, que les gusta Flamenco, por ejemplo, y quieren como expandirlo para que sea que soporte más backends, por ejemplo, para renderizar con otros motores ok. no de render, sino otros backends. En vez de renderizar solamente en Blender Cloud, sino se renderice, no sé, en Amazon, en Azure, en Google Cloud, en lo que sea. Y esos son proyectos que se le dan a freelancers y hacen como que lo mejoran por ese lado, pero como que forma parte de Blender. Obvio. Después tenés, bueno, blender.org, la página en sí, tenés
ahora Blender Community, los canales de YouTube, todos. Claro, no, es un Uno quilombo, piensa el sí, programa sí. como una cosa, pero es un quilombo, una cosa, una mezcla de que todos los días tenés algo No, diferente. y siempre hay gente que Blender algo no Community, va a ver. ¿eh? Hay gente que siempre va a ver eso que falta aparte. Que Sí, es lo que pero decíamos ya sabés antes. filtrar, ya filtrás. No te queda otra, Ya ¿no? filtrás y no, porque siempre vas a estar la persona que te dice, hicieron los iconos, pero no agregaron Motion Blur en Eevee, pero son desarrolladores diferentes. El desarrollador de Eevee está trabajando en que los GPU de hace 8 años funcionen. No está haciendo iconos y cosas así. Claro. Es como Blender está muy, muy grande hoy en día. Hay mucha gente nueva Tuvo mucha que visualización en 2.8, como que se muchísimo. viralizó mucho, ¿no? No sé qué pasó bien, pero sé que 2.8 fue como un hype a De todo, nivel. bueno, creo que los videos del Code Quest, bueno, otro proyecto más, Code Quest, em, ayudaron mucho, los videos de YouTube ayudan mucho. El tema es de que la gente que está entrando a la comunidad ahora, no, o sea, la nueva, gente nueva, no está acostumbrada al open source. No sabe cómo funciona el open source. No saben de que si no hay una herramienta que sale ahora, no es el final del mundo. O sea, quizás la agarra hay un chico de, no sé, 15 años estudiando programación que hace un parche y la hace re bien y listo. No es que la Blender Foundation vaya solamente para hacer Eevee. Porque si hay un desarrollador que se levanta mañana con la idea de, voy a mejorar el editor de video de Blender y hace un mega Premiere, DaVinci Resolve, un Vegas, no sé, y lo hace un parche y lo pone dentro Ya de está. Blender, el día de mañana Blender va a ser un editor de video más que un editor 3D. Pero porque esas son las dinámicas del open source. El desarrollo, siempre y cuando se alinee con lo que va dentro de Blender y siempre y cuando el código esté a la altura del resto del código de Ujú. Blender, puede irse en cualquier dirección. Claro. Entonces, hay gente que viene y no sabe de que, Blender no tiene UDIMs, qué problema, pero ahora en la versión ahora que sigue. Pero bueno, ese tipo de cosas, es como hay que entrenar a la gente de que entienda, de que el open source es una cosa dinámica, de que o sea, de que el tema del UDIM se habló hace el año pasado y no se agregó ahora porque no funciona del todo bien con todas las partes de Blender y va a entrar en la próxima versión. Claro que no es dentro Que de un en, año, tal vez. Dentro de en los 5 programas meses. comerciales sacan una versión cada un año y Claro. Blender solía sacar cada 4 meses, Ujú. 6 después, y ahora la idea es después de 2.80 sacar cada 4 meses. Entonces vas a tener 4 Blender por año. O Claro, sea, una locura, una locura. Bueno, no. si ustedes quedaron afuera de algo de lo que dijo es porque todavía tienen que seguir estudiando Blender. Hay un montón de canales, vayan a la cloud. Si la cloud les parece que está en inglés y no pueden, igual vayan a la Develop and Found, pongan algunos Blender hoy. pesos o Blender hoy. Pero la idea es que se puedan devolver a la fundación lo que te dan. Si vos podés mantener tu casa, tu vida con Blender, devolverlo porque otros programas te piden, por ejemplo, Substance te está pidiendo $75 para poder renovar cada licencia perpetua por año. Esa no es Tre- perpetua. claro, perpetua es una cosa. Perpetua y te pide todos los años, eso no es Claro, perpetua. perpetua. Yo abro un archivo en Substance y de repente me dice, te falta la última versión. Pero si me dijiste que era perpetua. No, pero para ser perpetua de verdad tenés que pagar. Bueno, es perpetua hasta el año que viene. Y así Perpetua cada funciona. año. Claro. Renovada por año. 3D Max te cobran $1000 más ya la licencia también. O sea, vamos a 500 ayudar. por año. Que sigamos creciendo, que sigan viniendo buenas sombras en Eevee que hacen falta, por supuesto. Y también Ahí metiste el pito. preguntemos también qué pasó con el Game Engine. No hace falta, el Game Engine ya no existe. Por eso, pero sigamos juntos como Hay muchos comunidad. Game Engine libres. Hay uno nuevo que también salió que está en todos lados. Por eso, sigan en todas las redes. Pablo, voy a dejar todo acá, los links de él. Voy a dejar los links de la Fundación de Blender. Ya los conocen porque están acá por algo. Así que les agradezco muchísimo por escuchar hasta acá, si es que lo hicieron. Aquellos que lo Sí, hicieron, demasiado. les regalo a todos un modelo de una silla que voy a hacer para ustedes nada más. Mentira. Gracias por todo. Pablo, muchas Una gracias. silla. ¿Puedo tener la silla? Disculpa. Ahí te la mando Viene con por, silla. te la mando por Blender Market, te cobro el 60% y vos ahí laburamos. Dale, el API, el API. Dale, Gracias, dale, Pablo. dale. Muchas gracias. Gracias a vos, che. Nos vemos, chao.